Representación de una fracción en la recta numérica. Para representar, por ejemplo, la fracción 5 cuartos, debemos tener en cuenta lo siguiente. El denominador me indica la cantidad de partes iguales en las que se divide la unidad. En este caso, la unidad se entiende como el espacio que hay entre un número entero y el siguiente. Por lo tanto, una unidad sería este segmento. Entonces voy a dividir cada una de las unidades en 4 partes iguales como me indica el denominador. Una vez que dividí cada una de las unidades en 4 partes iguales, cuento a partir del 0 y hacia la derecha 5 como me indica el numerador. ¿Por qué hacia la derecha? Porque es una fracción positiva. Si tuviera el signo menos sería una fracción negativa y contaría del 0 hacia la izquierda. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este punto de la recta numérica se encuentra la fracción 5 cuartos. Ahora, si quiero representar más de una fracción sobre la misma recta numérica, por ejemplo, 1/2 y 3 cuartos, vemos que ambas fracciones tienen distinto denominador. Entonces, ¿en cuántas partes tengo que dividir la unidad? ¿En 2? ¿En 4? Bueno, para poder realizarlo, tengo que hallar el mínimo común múltiplo de estos números. Para saber cuál es el mínimo común múltiplo, debemos pensar en la tabla del 2 y la del 4. Por ejemplo, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8. Y en la del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2 es igual a 8, 4 por 3 es igual a 12, 4 por 4 es igual a 16. Entonces, tenemos que hallar cuál es el mínimo común múltiplo. Como podemos ver, en ambas tablas se repite el 4. Entonces, ese será el mínimo común múltiplo de ambos denominadores. Entonces, las fracciones equivalentes a las dadas tendrán como denominador el 4. Recordemos que para hallar fracciones equivalentes, si en el denominador se multiplicó por 2, en el numerador también. Entonces 1 por 2 es 2. Y en este caso vemos que el denominador no cambia, por lo tanto tendrá el mismo numerador. Entonces debemos trabajar con estas dos fracciones equivalentes con igual denominador y ubicarlas sobre la recta numérica para saber en qué punto se encuentran estas dos. El denominador es 4. Entonces tengo que dividir la unidad en 4 partes iguales. Para ubicar la primera fracción, cuento del 0 hacia la derecha 2 como me indica el numerador. 1, 2. Entonces, en este punto de la recta se encuentra la fracción 2 cuartos, la cual es equivalente a 1/2. ¿Sí? Para ubicar la segunda fracción, cuento del 0 hacia la derecha 3 como me indica el numerador. 1, 2, 3. Entonces, en este punto de la recta se encuentra la fracción 3 cuartos. Veamos este otro ejemplo. Tengo la fracción 3 cuartos y 1/3 y lo quiero representar sobre la misma recta numérica. Entonces, tengo que hallar cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y de 3. En este caso, yo sé que el mínimo común múltiplo de ambos números es 12, pero para comprobarlo vamos a hacer la tabla de ambos números. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Vemos que en ambos casos se repite el número 12. Entonces ese va a ser el común denominador de las fracciones equivalentes. Entonces, la fracción 3 cuartos va a tener como fracción equivalente una con denominador 12, al igual que la fracción 1/3. Entonces, pensemos. Del 4
¿Qué pasó para llegar al 12? Se multiplicó por 3, ¿no? Entonces al numerador también lo tenemos que multiplicar por 3 para que de esta manera se mantenga la igualdad, representen el mismo punto. En este caso, del 3 al 12 se multiplicó por 4, entonces al 1 también lo multiplicó por 4. Y de esta manera obtenemos las fracciones equivalentes con igual denominador. Como podemos ver, el denominador es el 12. Este me indica la cantidad de partes iguales en las que se divide la unidad, entonces voy a dividirlo en 12 partes iguales. Para saber en qué punto de la recta se encuentra la fracción 3/4, cuento desde el 0 hacia la derecha 9 como me indica el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en este punto de la recta se encuentra la fracción 3/4, que es equivalente a 9/12. Y la fracción 1/3, para saber en qué punto se encuentra, cuento a partir del 0 hacia la derecha 4, como me indica el numerador. 1, 2, 3, 4. Entonces, en este punto de la recta se encuentra 1/3, que es equivalente a 4/12.